ustedes les suena increíble, la tabla donde pica los alimentos y los utensilios que utiliza podrían ser una enorme fuente de bacterias y de contaminación que enferman a la familia. Por eso hoy queremos explicarle la forma correcta de utilizar la tabla y cuál tabla de las que existen en el mercado es la mejor para que usted tenga en la cocina. Para ello invitamos a Nancy Murillo, ella es nutricionista de la Escuela de Gastronomía de la Universidad Latina de Costa Rica. Nancy, bienvenida. Muchas gracias. Un placer tenerla acá. Muchas gracias. Quiero empezar preguntándole por qué hay que tener cuidado en lo particular con las tablas de picar. ¿Qué podría pasar en la casa o qué pasa en la casa si no las utilizamos correctamente? Y quiero saber particularmente si de verdad es una fuente de contaminación importante. Sí, claro, es una fuente de contaminación muy importante. Aquí cuando nosotros utilizamos las tablas, estamos poniendo un alimento que está crudo, que está lleno de microorganismos. Entonces, esos microorganismos se van a transferir a la tabla, se van a quedar en la tabla y entonces obviamente ahí se van a albergar muchísimos. Aquí tenemos varios ejemplos. Vean, aquí tenemos tablas como las que hay comúnmente en cualquier casa de nuestro país y Nancy también nos trajo unas tablas que se utilizan a nivel ya profesional en las cocinas de los restaurantes. Me imagino que no nos vamos a centrar mucho en ellas, solamente vamos a prestarle atención a los colores, de eso vamos a hablar más adelante, pero quiero por favor que nos centremos en estas. Aquí tenemos 5 ejemplos, Nancy, hay madera, hay vidrio, hay 2 tablas de plástico acrílicas y hay una que es de piedra, que también me imagino que es un comportamiento similar a la de vidrio. La pregunta es, ¿cuál es mejor? Bueno, en realidad esta de granito es bastante útil, es muy buena opción porque es muy fácil de limpiar. No alberga microorganismos, que también es algo muy bueno, ¿verdad? En la parte de contaminación, igual que la de vidrio. Entonces sí, en ese tema son muy similares. La de plástico es una buena alternativa. Si vos ves las de plástico, son muy fáciles de manejar, son ligeras, son livianas, que estas pues obviamente son mucho más pesadas. Entonces, y esta se nos puede quebrar, la de vidrio, ¿verdad? Entonces, como para evitar cualquier riesgo ahí, entonces podemos usar las de plástico. La de plástico tiene la desventaja de que cada vez que cortamos se hacen como fisuras. Si la ves, ¿verdad? O sea, se van rompiendo un poquito. Tal vez no se vea tanto porque esta es blanca. Porque es blanca, pero en la rojita. Pero en la roja, voy a ponerla aquí. Tal vez si pueden notar que obviamente verlo. Con el uso, ven, la tabla se va rayando. Se va deteriorando. Entonces, en estos lugares donde se deteriora, es donde los microorganismos se van a ir albergando. Ah, ok. Entonces, sí es una buena opción, pero hay que darles un buen manejo, hay que lavarlas muy bien. Y ¿la de madera? La de madera, esta no se recomienda. Antes en nuestras casas, solo tablas de madera bien. Sí, se usaban mucho, ¿verdad? El problema de la madera es que como es un material orgánico, es muy poroso. Entonces alberga mucha humedad y ese es más que todo el problema, ¿verdad? También se quiebra mucho y entonces eso puede albergar muchos microorganismos. Pero el principal problema es la humedad, que permite que se desarrollen. La primera gran conclusión es que las de madera serían las que mejor no. Ir desechando, exactamente. Exactamente. Centrémonos en estas que ahora hay muchas en muchas casas. Yo creo que la mayoría de las casas tienen una tabla parecida a esta. Quiero hacerle 2 preguntas. ¿Por qué hay de diferentes colores? En primer lugar. La razón por la que hay diferentes colores es porque es más fácil identificar de esa manera qué alimentos usamos en una y qué alimentos usamos en otra. Entonces, por ejemplo, aquí las que tenemos. Vamos a irnos a las tablas que usted nos trajo de modelo, de ejemplo. Es muy fácil que yo sepa reconocerlas por su color. Por ejemplo, la verde la uso en vegetales. La puedo usar también en frutas. La roja la utilizo en lo que es la carne roja, de cerdo, de res. La que es azul la uso en pescados y en mariscos. La amarilla la uso en aves. Y estas 2 de acá las uso en lo que ya es producto cocinado, listo para consumir. ¿Cómo? Como por ejemplo, que ya cociné la carne y entonces la corto ahí. Que hice una hamburguesa, un sándwich, lo corto ahí. Si quiero picar un jamón, por ejemplo. Lo puedo picar en esas. Puedo picar ahí. Ahora, es un poco difícil que en la casa tengamos 5 o 6 tablas de diferentes colores. Por supuesto. ¿Cuánto es lo mínimo que usted cree, o cuál es la cantidad mínima de tablas que deberíamos de tener? 2. En la casa, 2 como mínimo 2. ¿Para picar qué y qué? Por ejemplo, si tenemos digamos que tenemos estas 2. Entonces, ojalá de diferente color para que yo sepa cuál es cuál, ¿verdad? En la roja voy a cortar todo lo que sea carne cruda. Entonces aquí carne de pollo, de pescado, cualquier carne cruda. Y aquí todo lo demás.
Ok. Vegetales, frutas, pan, no sé, el sándwich que me preparé, que lo quiero partir, esas cosas las puedo manejar en esta otra tabla. Ok, perfecto. Y la otra pregunta que quería hacerle, Nancy, es ¿cómo sé yo que ya la tabla ocupa reemplazo? Es decir, usted antes nos decía que, bueno, las ranuritas, por ejemplo, y que lo peligroso de ahí es que si no la lavamos bien ahí se alojan bacterias y tal. Pero, ¿qué señales me da la tabla de que dice ya ocupo cambio? Ya, por favor, cámbienme. Ok, esta todavía aguanta. Ajá. Esta todavía aguanta. La rojita que tenemos aquí en la casa. Sí, ajá. Pero si yo ya la veo como que las fisuras son muy importantes, que ya se va albergando mucho como suciedad, las voy viendo como cafés, amarillentas, ahí definitivamente ya la tabla está pidiendo cambio. Y eso depende del uso que le demos, obviamente. No, Claro. no podemos dar un periodo de tiempo. No podría decirte, qué sé yo, que 6 meses o un año, ¿verdad? Porque va a depender mucho de qué es lo que piquemos y con qué frecuencia, ¿verdad? Y de la limpieza que le estemos dando. Ok, ¿cómo la lavo? Ok, para lavarla, lo más común es que nosotros tenemos en la casa una esponja, ¿verdad? Ajá. Entonces, con la esponja vamos a agarrarla y la vamos a restregar con jabón. Y una vez de que la lavamos y que le tratamos de sacar como todo lo posible, tenemos varias opciones. Una opción que a mí me gusta mucho porque es muy fácil y práctica es el agua caliente. Entonces, servimos un poco de agua, no sé, en una tetera, en la cocina, y la rociamos con el agua hirviendo. Y luego, listo, la ponemos en el escurridor y la dejamos secar. Ok. Ok, esa es una alternativa. La otra es que usemos cloro. La desventaja del cloro es que me puede ir cambiando también el color y puede tal vez como ir deteriorando un poquito la tabla, pero yo puedo hacer una solución con cloro. Diluyo 1 litro de agua con unas gotitas de cloro y la sumerjo en eso. O lo rocío con eso. ¿Cada cuánto debería ser eso? Cada vez que la uso. Ok. Yo la termino de usar, Diariamente, entonces. yo la termino de usar y la tengo que lavar. Y también un tema muy importante es evitar lo que es la contaminación cruzada. Entonces, Eso le iba a preguntar, que es un término que oímos regularmente en esto, Ajá. que es contaminación cruzada. Contaminación cruzada es cuando yo tengo un alimento que es contaminante, como cualquier carne cruda, y le transfiero los microorganismos de ese alimento hacia otro alimento. Deme un ejemplo. Yo llegué y voy a preparar pollos, entonces tomo la tabla, pongo el pollo, lo adobo, lo parto y ya lo pongo a cocinar. Y después digo, ay, voy a hacerme una ensalada. Y entonces llego y agarro y empiezo a misma picar la tabla. lechuga en esa misma tabla. Entonces eso es contaminación cruzada. La contaminación del pollo se la pasé a la lechuga. Ok. Eso es sumamente peligroso. Claro. ¿Qué otra carne, aparte del pollo, es complicada? La de cerdo. En realidad todas las carnes son de cuidado. La carne roja, la carne de cerdo en particular es muy propensa a lo que son parásitos. Lo que es la carne de pollo es a la salmonela. Entonces hay diferentes microorganismos asociados a cada una de las Y carnes. entonces la recomendación es que usted termina de partir la carne o de utilizarla en lo que sea y hay que lavarla. Y hay que lavarla de una vez. No hay que Entonces, dejarla. incluso si tenés solamente una, porque en el momento eso es lo que tenés en la casa, entonces igual hay normas que tenés que aplicar. Entonces, utilizaste con un alimento, la lavas y luego puedes usarlo casi que con cualquier otro, ¿verdad? Ajá. Nancy, Ajá. ¿y si hago esto? Ok. Le doy vuelta y utilizo el otro lado. Podría hacerlo, pero tengo que asegurarme también de que tengo esto muy limpio. Ok. Porque si no, entonces, si yo coloco esto aquí, lo uso y a la hora de que le doy la vuelta, la mesa estaba sucia, entonces ya tengo la tabla sucia. Imagínense que a veces hasta ponemos el pollo, no sé, digo, viene uno del supermercado y pone la bolsa con el pollo ahí. Ajá. Y a lo mejor tiene alguna fisura la bolsa y No, ¿verdad? y a veces Hay hasta muchas la misma cosas que bolsa están ahí está en la mesa. sucia, ¿verdad? Porque la bolsa la tocó la persona que te colocó la carne, la tocó la persona la cajera que te la alistó, la tocó un montón de personas, la tocamos lavarla. nosotros y todo, definitivamente hay que lavarla súper bien. ¿Y la lavamos con la parte más durita de la esponja o no? Sí, o puede ser con la otra, no hay ningún problema. Sí, Ajá. sí. Sí, lo importante es lograr eliminar bastante bien el residuo. Y muchas veces pasa con las carnes, que dejan partículas, que dejan como trocitos de la carne, entonces hay que eliminarlo. ¿Qué pasa con los cuchillos? ¿El cuchillo Ok. también puede ser fuente de contaminación? Sí, definitivamente, porque está en contacto con el alimento, está en contacto con la carne. Entonces, el cuchillo también hay que lavarlo después de cada uso. Entonces, yo llegué y partí el pollo y entonces lo lavo antes de partir cualquier otra cosa, aún cuando cambio de tabla. Si yo cambio de tabla, pero no cambio de cuchillo o no lavo bien el cuchillo, pues entonces no estoy haciendo nada. Ok, vean qué importante eso. Ajá. Es decir, el cuchillo también, bueno, todos los implementos que utilizan. Todo lo que yo voy a utilizar que entre en contacto directo con el alimento se puede contaminar.
Ujú. Ok. Lo más importante son los alimentos crudos, esos son los más contaminantes. Nancy, en el caso de que yo tenga, de que haga la inversión y tenga una tablita de vidrio como esta, Ajá. ahí sí solo ocupo una, o también ocupo por lo menos dos. No, ahí podrías usar una. Ajá. puedo jugar con una. Podrías darle incluso la vuelta, ¿verdad? Ajá, también. ¿Y qué es lo que tiene el vidrio que hace que sea mucho menos peligroso? Es que es un material totalmente estéril, totalmente inocuo. O sea, no le penetra nada ahí. No, esto no lo rompe. Ajá, entonces, que es también una de las razones por las que a veces no se usan. Porque si yo tengo una tabla de vidrio, como el material es tan resistente, cada vez que yo pico, el cuchillo va a empezar a perder Lo que tiempo. dijo la señora. Ajá, lo que decía la señora en la introductoria, que el esposo a cada rato le tiene que estar afilando los cuchillos. Exactamente. Eso es lo que pasa, porque son materiales muy resistentes. Entonces, ocasiona que se vaya perdiendo el filo, que no pasa con una tabla de acrílica de plástico. Perfecto, Nancy. ¿Alguna recomendación final que quiera darle a la gente con respecto al uso de la tabla o a manera de resumen? Ok, sí, como recomendación, definitivamente es una buena inversión tener dos tablitas. No tienen que ser muy caras, pueden ser bastante económicas como estas de plástico. Podemos usar los dos lados. Lavándola, ajá, y lavando la mesa, ajá, limpiando la mesa. Hay unas que yo he visto que venden en diferentes lugares que vienen como con un color por un lado y tal vez la parte de atrás es blanca. Entonces eso te ayuda mucho porque entonces puedes saber cuál es el lado. Porque si los dos lados son como esta, que son rojos, pues entonces no voy a saber en cuál coloqué una cosa y en cuál coloqué la otra. Claro. Entonces si tengo una de esas, pues es una buena alternativa, ¿verdad? Para que yo la pueda estar volteando. Ok, la última pregunta ya que se me acaba de ocurrir. Si yo en la casa lo que tengo son limpiones para secar Ok, y lavo la tabla y le paso el limpión, no hice nada. La ensucié más. La ensucié más. tengo que dejarla secar en el escurridor. Sí, lo ideal es dejarla O con secar al una aire. toalla. No, O puedo usar una toalla de papel. digamos como esto. Ajá. Podría utilizar una toalla de papel. No es problema, pero secar al aire es una buena alternativa, ¿verdad? Pero es que si yo estoy preparando diferentes cosas y voy a seguir usando la misma tabla, entonces sí, puedo usar una toalla. Ok. Pero el pañito normalmente no logra secar adecuadamente y puede dejar fibras. No, y además puede contaminar, porque si el paño con ese pañito estamos limpiando todo lo demás. ¿Qué pasa también con la esponja? Exactamente. Ajá. La esponja, ¿cómo se trata correctamente? Ok, la esponja hay que limpiarla bien después de cada uso también. Porque si no, aquí van a quedar los microorganismos y es muy común que uno limpie y nada más la ponga ahí Con agüita. en el fregadero. La restriegas con el mismo detergente para lavar los platos, la restriegas y algo que es muy práctico, la humedeces y la metes en el microondas. Si no tiene fibrillas, así, ¿verdad? Si no tiene como aluminio, ajá. Entonces la metes en el microondas 30 segundos y luego la dejas secar. Ay, vea qué bien ese consejo. O sea, 30 segundos húmeda. Ajá, húmeda. La metes húmeda. Y eso le mata. Le mata los microorganismos. Entonces primero la restriegas como para quitarle los residuos. Ojo, que no sean como esas que tienen partecitas de metal, ¿verdad? Porque Sí. entonces va a ser Porque si no hacemos una torta más fuegos bien. artificiales en el microondas. Ajá, ¿Verdad? ajá. Pero si son esas que son como... Sí, que no tienen esto, ¿verdad? Que nada más la esponjita, entonces Ok. la podría meter en el microondas o si no, también la puedo sumergir en agua hirviendo Y ahí la dejo un ratito. y la dejo un ratito y luego la saco. Perfecto, ella es Nancy Murillo. Si usted quiere contactarla, puede llamarla al 8826-6473 o también al número de la Universidad Latina que le voy a dar, que es el 800 Latina, que creo que es el 800-8528-462. De todas formas, por ahí está apareciendo el cintillo en la parte inferior. Nancy, gracias por sus recomendaciones. Con mucho gusto. 2 tablitas de diferentes colores. Preferiblemente. O una de vidrio o una de piedra. O una de piedra. La de madera, mejor. la deja Mejor ahí para no decoración. decorativa. Ajá, mejor decorativa. Muchas gracias. Continuamos con más de Mucho este buen gusto. día.